Programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar. Renzo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Primera impresión, no de lo que pasó allá, de lo que pasó hoy antes que ustedes entraran acá. ¿Cómo vieron a Roberto y a Mario discutiendo un tema que los involucraba a ambos por diferentes razones? Pero empiezo contigo, Renzo. ¿Cómo viste esto? Las lecturas que están dando ya, en un lado la una y en otro lado todos, de lo que sucedió. Bueno, de hecho, un poquito antes de entrar de lleno, hablábamos entre el realismo y el cinismo, ¿verdad? Como dos variables que están muy cercanas la una de la otra y que estuvo muy al desnudo, digamos, primero en el caso del diputado Mario Taracena, con esa capacidad que tiene ahí además digamos, de improvisar, pero además de delatar, diría, fundamentalmente, ese conjunto de realidades que usualmente los otros diputados no lo dicen con ese nivel de franqueza o cinismo. Pero yo quisiera preguntar, por un lado, esto es lo que los diputados explican o tratan de explicar, pero por el otro lado, desde fuera, pero también con información de dentro, ¿cómo debe interpretarse lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó para que la elección de junta directiva concluyera como ha concluido? Bueno, antes que nada es interesantísimo ver cómo un periodista de su medio dice que la visión de largo plazo acá es en Guatemala 24 horas. El día de ayer creo que todos creíamos que Roberto Alejos iba a ser el presidente del Congreso, y el día de hoy amanecemos ya con este rumor cada día más fuerte que Luis Rabé lo iba a hacer. Es interesantísimo ver cómo en tan poco tiempo cambia todo el organismo legislativo en un país como el nuestro. De la noche a la mañana vemos que empiezan a haber negociaciones. ¿Qué se negoció? No sabemos, nos encantaría saber, pero es preocupante ver que no exista una visión de corto, mediano y mucho menos largo plazo en Guatemala. Y hoy amanecemos con una noticia nueva, con una noticia que nos sigue, como bien dijo el diputado Alejos, perdiendo la credibilidad aún más en este Congreso, que como nosotros creemos en el Movimiento Cívico Nacional, de por sí ya está muy mal, con esto de la última semana está aún peor. ¿Qué se negoció, Renzo? Bueno, creo que hay de pronto varias cosas. En principio, yo lo veo, un primer elemento es como un arañazo, digamos, del Partido Patriota, que en los últimos 2 meses ha vivido, digamos, una serie de acontecimientos que lo ponen contra la cuerda. Y cuando digo arañazos, expreso esto cuando alguien que está, como dice, a la defensiva, tiene todavía algunos estertores de buscar un poco de oxígeno. Y lo que hoy vimos es constatar, digamos, que el Partido Patriota no está todo lo muerto, todo lo debilitado que se pensaba. El segundo elemento es que el hecho de que alguien como el señor Rabé quede como presidente del Congreso indica, porque él siempre ha sido un operador de Ángel González, indica que Ángel González confirma, digamos, está atrás de esto, más aún cuando otro miembro de la nueva Junta Directiva, el señor Herrera, el diputado Herrera, Carlos Herrera, siempre han jugado, digamos, esa dupla. Entonces aquí yo creo que esta hipótesis, digamos, que se buscó un elemento externo, Ángel González desde Miami, desde Florida, que pudiera ayudar, digamos, a hacer una componenda para, por un lado, inclusive se menciona mucho el de una deuda que tenía inclusive la UNE de la campaña anterior, y además de arreglos de tiempo de aire que beneficia, porque es un combo, ¿no? Beneficia al Partido Patriota el tener una garantía, especialmente en año electoral, de tener televisión abierta y también radio, y de alguna forma extender el beneficio a la UNE. Ese es un incentivo. Esta negociación no se hubiera quebrado, la que hubo hasta hace 2 o 3 días, y no se hubiera creado la nueva alianza táctica, por lo menos, si no hubiera un aliciente de peso, un incentivo. Pero a cambio, ¿qué negocia la UNE? Decía la hora en su titular que negocia junto con el Partido Patriota la emisión de esos 4.5 millardos en bonos, y también la no postergación, la conclusión definitiva de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Tú crees que eso está dentro del paquete? ¿Es posible un combo de negociaciones como este? Creo que las condiciones ahora de los acuerdos en corto, que se han vuelto el común denominador del Congreso, no dan para que hayan combos para tanto. Yo creo que el principal incentivo de la UNE de meterse tiene que ver con el tema de uso de medios, y tiene que buscar de pronto algunos otros temas de arreglos en la operación.
bueno, a cambio lo que da, digamos, tiene que ver con en la medida en que este partido digamos, esté participando, sea el tercero en la intención política, pero que también no tenga un crecimiento muy fuerte, eso de alguna forma genera el efecto de que el candidato del partido oficial pueda mantenerse en un segundo lugar de intención política. Yo creo que ese acuerdo me parece a mí que es el de más aliento y el que puede favorecer esta negociación que constatamos hoy en la mañana. Esos plazos tan cortos. Bueno, Luis Cardosa de Aragón decía que el largo plazo para los guatemaltecos es que voy a desayunar mañana. Ni siquiera 24 horas, un poco más corto que esto. Lo decía ya Renzo ahora. Pero ambos partidos que tienen mayorías relativas en el Congreso, Líder y Patriota, estaban negociando sin ir ellos a la presidencia. En ambos casos proponían a un tercero para la presidencia. ¿Por qué era tan importante por lo menos estar en la junta directiva aunque no fuera en la presidencia, Diego? Recordemos que el otro año es año electoral, sabemos lo que esto implica para los políticos y lo que esto significa. El manejo del Congreso es importantísimo, más aún en un año electoral. A lo que a nosotros realmente nos preocupa es la clase política que tenemos hoy en día. No es posible que tengamos políticos que cada vez se venden. ¿Se venden a qué? No sabemos, favores, dinero o cualquier otro tipo de prebendas que se les otorgue. Si bien es cierto, ni el PP ni el Líder optaban por la presidencia directamente, hoy vimos que la nueva junta electa el día de hoy tiene 3 miembros del Partido Patriota, mientras que la UNE tiene 2, luego la Alianza Multipartidista Solo justamente aprovecho una aclaración que nos hacían. La UNE tiene 3. Por el es Carlos López. Exacto. Que ya terminó pasándose de todos a UNE en medio. Ya es oficial entonces, sí. Jorge. Y hasta nosotros lo reconocieron ellos acá. Ahora, perfecto. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos que ser guatemaltecos conscientes que la clase política se debe renovar. Estamos viendo un hecho, una circunstancia que se nos presenta ahorita, pero tenemos que actuar más allá. ¿Cómo prever esto a largo plazo? Si bien es cierto, estamos cansados de estas noticias, creo que todos los que estamos acá estamos cansados. ¿Qué debemos hacer nosotros para que no se dé esto? Esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra clase política para evitar este tipo de circunstancias. Recibimos ahora una aclaración a través de las redes sociales y tiene que ver con la pregunta que muchos usuarios de estas redes sociales pidieron que se le planteara a Mario Taracena sobre el supuesto viaje de Sandra Torres hacia Miami para encontrarse con Ángel González. Sandra Torres envía desde su cuenta oficial de Twitter una aclaración en la cual nos pide que revisemos los movimientos migratorios de ella para que no caigamos en este juego. Es su manera de decir que esto no es cierto, que no ha viajado hacia allá y que no forma parte de ningún acuerdo. Volvamos al tema desde el punto de vista de los analistas y Renzo, me interesa mucho preguntar la agenda legislativa. La agenda legislativa de la Junta Directiva que se proponía hasta hace una semana tenía al menos 3 puntos claros. Ellos querían fijar una posición ante esa emergencia que se vivía a raíz de la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. También tenían una posición respecto de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuál es la agenda de esta Junta Directiva electa? Bueno, creo que en principio tiene que ver, si tomamos en cuenta que el primer vicepresidente es Arístides Crespo, él seguirá siendo el poder, digamos, detrás del trono. Evidentemente eso confirma un poco lo que el mismo diputado Fernández Chenal dijo en algún momento, creo que ayer u hoy, en términos que se necesitaba tener un presidente del Congreso anual, de este último año, que ayudara a la gobernabilidad. Entiéndase, digamos, ayudar a manejar, por lo menos en el primer semestre, una agenda que fuera benevolente, digamos, o parte del partido oficial. Curioso, ellos dos, presidente y vicepresidente, 2 exaltos funcionarios del FRG y de Alfonso Portillo. Claro. Y lo que los une, en buena medida, digamos, los dos se pueden considerar más, digamos, con un nivel de fidelidad a ese momento, a esas circunstancias, que a hoy a los vehículos que cada quien tiene. En el caso de Rabé, una bancada de un partido, digamos, por así decirlo, inexistente, y en el caso de Arístides Crespo, que está pegado con chicle, digamos, en el Partido Patriota, sin serlo necesariamente. Así que, bueno, en concreto lo que aquí veo es que el tema de los bonos es el urgente para el partido que gobierno necesita para la oxigenación. Y el otro punto importante que no hemos mencionado es bajo el escenario posible que la Corte de Constitucionalidad pudiera retrotraer alguna de las elecciones al Congreso, alguna o las dos,
Corte Suprema y Salas de Apelaciones al Congreso de la República. Esta correlación creo que es la que le puede resultar muy útil, porque en alguna medida se ha visto que de los 13 magistrados, por ejemplo, de la Suprema que fueron electos, la correlación no le quedó del todo a tono al partido oficial. También le conviene. Le convendría regresar la votación al Congreso, y esta alianza táctica permitiría mejorar la correlación de magistrados en Suprema y en Sala de Apelaciones. Recordemos que uno de los miembros de Junta Directiva, de la que hoy se oficializó, es el hermano, digamos, del famoso rey del tenis. Entonces ahí, digamos, queda manifiesto esa intención. Están preparando el escenario por si la Corte de Constitucionalidad hiciera el retorno solo al Congreso de la República. Porque esto, lo que te abre la puerta es que, por eso decíamos de los cortos plazos ahora, no está pactado el presupuesto. No está pactado. No está pactado los bonos necesariamente, porque lo escuchábamos de Mario Tracena y Sandra Torres lo había dicho ya. No está pactado las comisiones, lo dijo Mario Tracena hace un momento, las comisiones se pactan a partir de enero del próximo año. Entonces, realmente lo que se pactó, y lo reconoció Mario Tracena al final, es simplemente se pactó montar una junta directiva donde la presidencia no estuviera en el Patriota. Eso es lo que él dice, nada más. Y más no da para más, Renzo. No para más. Yo sí lo vinculo, insisto, con esta tesis, digamos, con el tema de las Cortes, que es lo que está a la vuelta de la esquina. Eso sí, porque recordemos que la UNE también, y lo dijo claramente Orlando Blanco en su momento, sí les interesaba tener algún tipo de, digamos, de beneficio en el reparto, y lo que quedó solamente benefició aparentemente a patriotas y líderes. Yo creo que entonces ahora, bajo este escenario, la UNE saldría beneficiada en el tema de la justicia. Aunque claro, la definición total depende de la Corte de Constitucionalidad. Claro, pero están alineando piezas, digamos, bajo ese escenario que adquiere más fuerza. ¿Cuál es la opinión sobre Rabé? Luis Rabé es electo presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, y recibimos mensajes como el que está ahora en la pantalla, que no se olviden que desfalcó al país cuando fue ministro de Comunicaciones. Recuerdan aquí su paso por el Frente Republicano Guatemalteco. En efecto, fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Alfonso Portillo. ¿Cuál es esa percepción que se tiene de ese nuevo presidente electo? Tomando en cuenta que el presidente y vicepresidente estarán en funciones el 25 de febrero, cuando regrese Alfonso Portillo a Guatemala. También es interesante, antes que se nos olvide, no solo está la Comisión de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación. Recordemos que la Contraloría está muy cerca de ser electa, y es muy importante para todos los funcionarios públicos. Entonces, ahí hay otro ingrediente extra. En cuanto a la Junta Directiva, nosotros realmente electa, por la pregunta que nos acaban de hacer ahorita, la clase política de Guatemala está tan mal vista que realmente, ¿cuál sería la diferencia entre una Junta Directiva que se escuchaba ayer y la que fue electa el día de hoy? O sea, realmente, ¿cuáles serían las diferencias de fondo? Ahora, yo solo te voy a hacer un comentario. Políticamente ahí sí cambia la temática, pero como clase política como tal, ¿cuál sería la diferencia? Es decir... Sí, exactamente. Ese es nuestro punto. Las fuerzas políticas se movieron, y acá tengo algo interesante, cómo fue la votación el día de hoy. Vamos a ver, ¿qué dice? Según la página oficial del Congreso. La bancada líder estuvo ausente el día de hoy, y el Partido Patriota votó con 43 votos. Si la alianza por Roberto Alejo se hubiera concretado, este número mágico hubiera sido al revés. Es decir, ¿dónde está la ideología de los partidos? ¿Dónde está el sentido de pertenencia de los partidos? Pero sobre todo, ¿dónde está el interés de los políticos por el bienestar del país? Hay una cosa curiosa, Renzo. El día 20 de octubre, el hombre noticia, que es Arnulfo Agustín Guzmán, de Radio Sonora, publicó en Twitter, en su cuenta personal de Twitter, que el próximo presidente del Congreso sería Luis Rabé. Lo publicó el 20 de octubre en su cuenta de Twitter. Entonces, cuando desde principios de semana incluso. Sí, el 20 de octubre lo publicó, hace 10 días. Y hoy volvió a hacer un tweet donde dice, parece que lo que dije hace 10 días se cumplirá hoy. Entonces, no parecía ser tan de repente que hoy surgió la candidatura, digo. No. O sea, esto es algo que se viene cociendo. Y además el mismo diputado Roberto Alejo lo dijo acá. Que ya Rabé le había comentado su intención. Lo había públicamente. Es decir, en eso no hay algo oculto. Él lo manifestó abiertamente. Sí, su intención. Y los medios empiezan a publicar sobre cómo cobra fuerza su candidatura a partir del fin de semana. Okay, no lo que vemos de pronto es Rabé con su padrino,
de quien ya mencionamos, desde afuera, preparando, digamos, tener esta correlación. Pero obviamente necesitaban una cantidad de votos extra, porque no los daba el Partido Patriota, y esos se adquieren en las dos bancadas que se convierten en bisagra en este caso. Creo, primero. Creo, es correcto. Lo dijeron ambos, lo dijeron Mario Tarasenio, Roberto Alejo, dijeron, la primera bancada que se baja de la alianza con Líder es Creo. Claro, que es la más fácil, digamos, que es la más voluble. Pero como no era suficiente, entonces entra la UNE a esto y después se van juntando con los otros votos sueltos que quedan por ahí. Entonces es una, digamos, yo creo que lo de hoy de pronto no hay que haber que sobredimensionarlo. Es decir, es parte de este tipo de negociaciones que son tácticas, así como hace 2 semanas o 3 hablábamos de una alianza casi fratricida Líder Patriota. Hoy estamos hablando de una alianza UNE Patriota, y esas alianzas no tienen más vida, digamos, que 3 semanas en el último. En el mejor de los casos, ¿verdad? A ver cuánto dura esta. Gracias a ambos por habernos acompañado. Seguramente, como le decíamos a los diputados en el segmento anterior, volveremos a hablar de este tema más temprano que tarde. Muchas gracias. Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este segmento. Los dejamos ahora con los deportes, con Rosario Orellana. Buenas noches. Dios los bendiga.